En 1977, una película cambió el cine para siempre. Pero lo que casi nadie sabe es que Star Wars estuvo a punto de fracasar. Y no solo fracasar, sino desaparecer antes de existir. Hoy vamos a explorar 20 hechos insólitos que marcaron la creación de esta historia legendaria. Prepárate y que la fuerza te acompañe. Nadie entendía el guión. Cuando George Lucas presentó el guión original, muchos actores y ejecutivos pensaron que era incomprensible. Palabras como Jedi, Sith y la fuerza sonaban absurdas. Actores como Mark Hamill y Carrie Fisher admitieron después que muchas veces no entendían lo que estaban diciendo. Solo confiaban en Lucas. Incluso Harrison Ford le dijo a Lucas: George, puedes escribir esto, pero nadie puede decirlo. El estudio no confiaba en la película. 20th Century Fox no creía en Star Wars. Su prioridad real era otra película, The Omen. De hecho, la financiaron solo porque Lucas aceptó renunciar a parte de su salario a cambio de los derechos de merchandising, una decisión que lo convertiría en multimillonario. Rodaje en el desierto casi mortal. Las escenas de Tatooine se filmaron en Túnez. Las temperaturas superaban los 45 grados Celsius. Equipos fallaban, actores se enfermaban y tormentas de arena destruían sets completos. Kenny Baker, R2-D2, pasó horas dentro de una carcasa metálica bajo el sol. Una tormenta arrasó el set principal. Antes del primer día oficial de rodaje en Túnez, el equipo ya enfrentaba condiciones extremas, pero lo peor llegó sin aviso. Una tormenta de arena masiva azotó la zona y destruyó gran parte de los decorados construidos para Tatooine. Estructuras completas fueron enterradas o desmanteladas por el viento. Equipos quedaron dañados, utilería desapareció y el cronograma se desmoronó antes de comenzar. El equipo tuvo que reconstruir prácticamente todo en tiempo récord, bajo presión del estudio y con el presupuesto ya en riesgo. Desde ese momento, el rodaje quedó marcado por una sensación constante de caos e incertidumbre. R2-D2 era un desastre técnico. Aunque hoy es uno de los personajes más queridos, R2-D2 fue un verdadero problema en el set. Se construyeron varias versiones, una controlada por radio y otra con el actor Kenny Baker dentro. Ninguna funcionaba correctamente de forma consistente. El sistema de control remoto fallaba con frecuencia, especialmente en exteriores. La arena interfería con los mecanismos y muchas veces el robot simplemente no respondía. Cuando Baker estaba dentro, el movimiento era limitado y complicado, y aunque no funcionaba ninguna opción, el equipo tenía que empujarlo discretamente fuera de cámara. Lo que en pantalla parecía natural, en realidad fue el resultado de constantes fallos técnicos e improvisación. C-3PO apenas podía ver. Anthony Daniels describió el traje de C-3PO como una auténtica prisión dorada. La visibilidad era extremadamente limitada. Apenas podía ver lo que tenía justo enfrente. Esto provocaba que se golpeara con objetos decorados e incluso otros actores. El traje también era rígido, incómodo y acumulaba calor rápidamente, lo que hacía que cada jornada fuera físicamente agotadora. Daniels no podía sentarse con facilidad y cualquier movimiento debía ser lento y calculado. Curiosamente, esa limitación física terminó definiendo la personalidad del personaje, rígido, torpe y completamente inolvidable.
Darth Vader no tenía su voz icónica. Durante el rodaje, Darth Vader no sonaba como lo conocemos hoy. El actor David Prowse interpretaba físicamente al personaje, pero su voz, con un acento británico marcado, no transmitía la presencia intimidante que Lucas imaginaba. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. De hecho, muchas personas en el set no veían a Vader como una figura particularmente amenazante en ese momento. Fue en postproducción cuando se tomó una decisión crucial: reemplazar la voz por la de James Earl Jones. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. Su tono profundo, pausado y autoritario transformó completamente al personaje, convirtiéndolo en uno de los villanos más icónicos del cine. Alec Guinness odiaba los diálogos. Alec Guinness, un actor respetado y con una carrera consolidada, veía Star Wars con bastante escepticismo. Consideraba que los diálogos eran torpes y poco naturales, y en cartas personales llegó a calificarlos como basura. Para él el proyecto parecía infantil y lejos del tipo de cine al que estaba acostumbrado. Sin embargo, aceptó participar con una condición inteligente: un pequeño porcentaje de las ganancias. Esa decisión, que parecía menor en su momento, terminó generándole ingresos millonarios cuando la película se convirtió en un fenómeno global. Mark Hamill sufrió un accidente grave. Poco después del rodaje, pero antes del estreno, Mark Hamill sufrió un accidente automovilístico serio. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para requerir cirugía reconstructiva facial. Aunque no afectó directamente la filmación de la primera película, sí tuvo consecuencias importantes para el futuro de la saga. Los cambios en su apariencia obligaron a los creadores a ajustar ciertos elementos narrativos en entregas posteriores. Es uno de esos eventos fuera de la cámara que terminaron influyendo en la evolución de la historia. Harrison Ford no quería el papel. Harrison Ford no estaba intentando conseguir el papel de Han Solo. En realidad trabajaba como carpintero y ocasionalmente ayudaba a George Lucas leyendo líneas durante audiciones para otros actores. No estaba compitiendo, pero terminó destacando. Su forma natural de hablar, su tono sarcástico y su química con Carrie Fisher hicieron que Lucas lo reconsiderara seriamente. Sin buscarlo, Ford terminó convirtiéndose en uno de los personajes más icónicos de la saga. El presupuesto se estaba evaporando. Star Wars tenía un presupuesto relativamente ajustado para la ambición que proponía. Cada efecto especial, cada modelo y cada escena especial requerían más tiempo y dinero del previsto. Los retrasos en el rodaje y los problemas técnicos solo empeoraban la situación. Lucas se vio obligado a improvisar constantemente, recortar gastos y tomar decisiones rápidas para evitar que el proyecto colapsara. La presión financiera era constante y creciente. Industrial Light and Magic nació de la necesidad. En los años 70 simplemente no existía la tecnología para hacer lo que Lucas imaginaba, así que decidió crearla. Reunió a un grupo de jóvenes artistas, ingenieros y técnicos y fundó Industrial Light and Magic en un almacén improvisado. Trabajaban largas horas, experimentando sin garantías de éxito, bajo una presión enorme. De ese entorno surgieron innovaciones claves como la cámara de control de movimiento Dijkstraflex, que permitió dar realismo a las batallas espaciales. Lo que empezó como una solución desesperada, terminó revolucionando la industria del cine.
Las maquetas se destruían fácilmente. Antes del CGI, todo era físico. Las naves, como el Halcón Milenario, eran modelos detallados que se filmaban cuidadosamente para simular movimiento en el espacio. El problema era su fragilidad. Un error mínimo, una mala toma, una vibración, un fallo técnico podía arruinar horas o días de trabajo. En algunos casos fue necesario reconstruir modelos completos desde cero para repetir escenas. Cada toma era un riesgo. El equipo pensaba que sería un fracaso. Durante gran parte del rodaje, el ambiente no era de entusiasmo, sino de duda. Muchos miembros del equipo pensaban que la película no iba a funcionar. El tono era inusual, el guión difícil de seguir y los efectos aún no estaban terminados. Algunos actores incluso veían el proyecto como un trabajo temporal sin mayor relevancia. Nadie imaginaba que estaban participando en algo histórico. Lucas sufrió estrés extremo. George Lucas cargaba con todo el peso del proyecto. Problemas técnicos, presión del estudio, presupuesto limitado, todo recaía sobre él. El estrés fue tan inmenso que comenzó a afectar su salud. Se sentía constantemente abrumado y fuera de control. Lejos de disfrutar del proceso creativo, Lucas estaba simplemente intentando terminar la película sin que se derrumbara. El montaje inicial fue desastroso. La primera versión de Star Wars no funcionaba. Era lenta, desordenada y no generaba la emoción que Lucas esperaba. Fue en la sala de edición donde la película realmente cobró vida. Editores como Marcia Lucas reestructuraron escenas, ajustaron el ritmo y redefinieron momentos clave. La batalla final, por ejemplo, fue completamente transformada en esta etapa. Sin ese trabajo, la historia probablemente no habría tenido el mismo impacto. John Williams cambió todo. La música fue uno de los elementos más decisivos. John Williams optó por una banda sonora orquestal clásica, inspirada en las grandes películas de aventuras. Esto contrastaba con el entorno futurista, pero le dio a la historia una dimensión emocional y épica. Escenas que parecían simples cobraron fuerza, tensión y significado. La música no solo acompañó la película, la elevó. Problemas con los trajes de los Stormtroopers. Los trajes de los Stormtroopers eran visualmente impactantes, pero poco prácticos. Limitaban gravemente la visión y el movimiento. Muchos actores tropezaban, se desorientaban o tenían dificultades para coordinarse en grupo. El famoso momento en el que uno se golpea la cabeza contra una puerta no fue planeado. Fue un error real que Lucas decidió mantener, añadiendo un toque inesperado de humanidad a los soldados. El estreno fue limitado. Cuando Star Wars se estrenó, lo hizo en solo 32 cines en Estados Unidos. No era considerada una gran apuesta y la distribución fue bastante modesta, pero algo inesperado ocurrió. El público comenzó a recomendarla y las filas empezaron a crecer. Días después, esas filas rodeaban los cines y se extendían por cuadras enteras. El fenómeno había comenzado. Lucas no asistió al estreno. George Lucas estaba convencido de que la película no funcionaría. Agotado y estresado, decidió irse de vacaciones a Hawái junto a Steven Spielberg, en lugar de asistir al estreno. Esperaba lo peor, pero mientras descansaba, Star Wars explotaba en popularidad. Cuando regresó, la película ya era un fenómeno mundial.
había creado algo histórico, sin siquiera estar presente para verlo comenzar. Lo que comenzó como un proyecto incomprendido terminó convirtiéndose en una de las historias más influyentes de todos los tiempos. Pero lo más impresionante no es su éxito, es todo lo que tuvo que sobrevivir para lograrlo. Fallos técnicos, dudas constantes, accidentes, decisiones al límite, un rodaje caótico que por momentos parecía destinado al fracaso. Y aún así siguió adelante, porque contra todo pronóstico, la fuerza encontró su camino. Estuvo a punto de romperse una y otra vez, pero no lo hizo. Y quizá por eso su historia dentro y fuera de la pantalla sigue siendo tan poderosa hasta el día de hoy.